Fighting Over Fidel traslada el momento cultural de la década de los 60 al presente, contando la historia de los intelectuales de Nueva York que estaban a favor y en contra de la revolución de Fidel Castro. El doctor Rafael Rojas examina la vida y escritos de la época y describe cómo la Cuba de Castro fue muy debatida en diversas publicaciones. Bien, este libro, Fighting Over Fidel, de New York Intellectuals and the Cuban Revolution, editado por Princeton University Press, es una reconstrucción de los debates sobre la Revolución Cubana en la opinión pública de Nueva York en los años 60, entre 1959 y 1971. Y me llevó a escribirlo la certeza, la evidencia de que la Revolución Cubana fue un fenómeno fundamental no solo para la historia de Cuba o de América Latina, sino para la historia del hemisferio occidental, porque es una revolución que se produce en el momento álgido de la Guerra Fría, del conflicto este-oeste que enfrenta a la sociedad occidental con el campo socialista de la Unión Soviética y Europa del Este. Una revolución que tiene un impacto notable sobre los movimientos de descolonización de Asia a África, sobre los nacionalismos del tercer mundo y específicamente sobre la izquierda occidental. Y en Nueva York se discutió muy intensamente, muy apasionadamente esta revolución. Lo que yo hago en el libro es reconstruir, rearticular el mapa de ese debate a través de las principales revistas de la ciudad, los grandes periódicos, el New York Times, el Village Voice, pero también los grupos intelectuales, la izquierda afroamericana de los Black Panthers, por ejemplo, y la izquierda hispana menos conocida que se asocia en torno a la revista Palante. Creo que un hallazgo particular del libro es la reconstrucción de casos biográficos intelectuales de esa izquierda de Nueva York y de alguna un poco previa, más liberal, como es el caso de Waldo Frank, un humanista de los años 30 y 40, muy cercano a México y a España durante la época de la Guerra Civil, que se involucró muy fuertemente en la defensa de la Revolución Cubana desde un punto de vista humanista, liberal, no marxista. Otro caso es el de C. Wright Mills, un importante sociólogo de la Universidad de Columbia, que proponía una síntesis entre Max Weber y Karl Marx, y que escribió un libro sumamente polémico en los Estados Unidos y en América Latina que se llamó Listen Yankee, Escucha Yankee, donde, a diferencia de Waldo Frank, por ejemplo, defendía el derecho de Cuba a transitar hacia un socialismo que él siempre pensó, eso sí, que sería un socialismo diferente también al soviético. Bueno, yo creo que el lector, sobre todo en el campo académico de la historiografía contemporánea y de los estudios latinoamericanos, creo que encontrará un énfasis en la dimensión transnacional de la Revolución Cubana. Yo creo que este es un tema que teóricamente aborda el libro, la importancia de la traducción de ideas en el mundo atlántico, o sea, el hecho de que, siendo la Revolución Cubana un fenómeno del Caribe hispano que se enfrenta a la hegemonía de los Estados Unidos, sea traducido, ese fenómeno, esa experiencia, sea traducida por una izquierda anglófona, ¿verdad?, que pone a circular las ideas del nacionalismo revolucionario, del socialismo en América Latina, en un mundo diferente. Yo creo que ese proceso de traducción y esa dimensión transnacional de la Revolución Cubana explica su impacto simbólico sobre la propia izquierda de los Estados Unidos y el peso que tiene la Revolución Cubana en el imaginario del liberalismo y del socialismo en los Estados Unidos. Yo creo que uno de los aportes de este libro podría ser la Revolución Cubana como fuente de las izquierdas neoyorquinas, de las izquierdas de la ciudad de Nueva York, ¿no?, en los años 60. Rafael Rojas es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor investigador titular de la División de Historia del CIDE. Ostenta el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Este libro fue publicado por la Universidad de Princeton y fue traducido por Carl Guth, y próximamente será publicado en español por el Fondo de Cultura Económica.